La guerra entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza. La crisis que tiene en vilo al mundo, a más del conflicto de Ucrania y Rusia, ha generado una polarización entre las distintas vertientes políticas, ideológicas y religiosas, casi siempre manipuladas. Es la nueva guerra entre Israel y Palestina. Precedente. Esta narración de los hechos es la más cercana a la realidad, porque si usted mira en Google, existen decenas de comentarios influenciados por el medio en que lo transmiten, por la ideología, por la religión que profesan, o por fanatismo y por ignorancia, etc. Yo solamente voy a narrar hechos. Trataré de ser lo más objetivo posible sin tomar partido. No voy a hablar a favor de o en contra de, simplemente voy a enunciar hechos. No denunciar hechos ni derechos. La idea es tener los hechos de manera fría y objetiva de lo que está ocurriendo entre Israel y la Franja de Gaza para que saquen sus propias conclusiones. Esta historia es antiquísima y para ello acudo a la Biblia. Quienes han leído la Biblia saben que hay un pasaje épico en la historia de David y Goliat, donde David, un pastor israelita que se enfrenta a Goliat con una piedra lanzada por una onda, lo mata al gigantón. Y resulta que así David de Israel vence a Goliat de los filisteos. Esos filisteos son los actuales palestinos. La región era filistea. Desde allí se afirma que esas tierras son el origen del conflicto tanto de israelitas y palestinos, y desde más de 2000 años vienen disputándose esos territorios, donde unos llegaron a invadir y los otros a defenderse. La verdad es que era una tierra en que no pertenecía a nadie, porque esos pueblos o tribus eran nómadas y simplemente seguían el curso de las estaciones y el crecimiento de los pastos, del ganado y comida. Y cuando escucho afirmar que alguno de los pueblos en disputa era propietario, no es verdad. Era siempre un territorio en disputa. Ni israelitas ni palestinos fueron los dueños en esas épocas. En esas propiedades del territorio supuestamente palestino se asentaron los israelitas, y en esas propiedades hubo innumerables invasiones de todo tipo. Invadieron los egipcios, los romanos, los babilonios, etc. Esas tierras eran un enclave estratégico por su posición privilegiada, o la encrucijada perfecta para llegar a los tres continentes de África, Asia y Europa. En aquella época no tenía ningún otro valor sino el estratégico. En el año 70 de nuestra era, los romanos llegaron a esas tierras a acabar con todo. Fue así como destruyeron a Israel, y el último bastión de los israelitas fue Masada, que era una fortaleza empotrada en un risco inaccesible, donde los israelitas pusieron resistencia hasta el año 72. Y vino lo que se llama la diáspora, o dispersión de todos los israelitas por todo el mundo. ¿Qué es la diáspora? Esa dispersión los llevó a los israelitas con su religión del judaísmo a culturas extrañas como Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Hungría, Inglaterra, etc. Durante todo este tiempo, los judíos habían sido estigmatizados y culpados por la muerte de Jesús. Ese pensamiento se difundía por el mundo entero y empezaron las persecuciones e invasiones contra los barrios y ciudades judías. Acabaron con sus negocios y con sus vidas, envidiados por sus habilidades y agudeza para los negocios, por su inteligencia, por sus logros en las letras y en la ciencia y en el comercio. Estas habilidades innatas de los judíos les valió para constituirse en focos de población para adquirir riquezas y transformarse en una nación fuerte en el exilio, que influyó en otras naciones menos preparadas y con grandes capitales llegaron a financiar proyectos en todo el mundo, y por consiguiente la envidia de los palestinos. Israel, o Tierra Santa, donde supuestamente nació, vivió y murió Jesús, se transformó en lugar de culto y turismo. Llegaban pueblos cristianos de todo el mundo, incluidos los musulmanes, palestinos o filisteos, y en general todos los árabes de la región. Y cuando llegó el islamismo, después del año 622 a.C., aquella ciudad de Jerusalén, que era en principio la capital del pueblo judío, se fue convirtiendo en la capital de tres religiones del mundo. La primaria, que era la nación de los judíos, porque allí estuvo su templo de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. A continuación, como una secta, surgió el cristianismo y luego el islamismo, denominadas las tres religiones del libro,
que hacen referencia a la Torá, a la Biblia y al Corán, que si bien fueron escritos de manera diferente en la actualidad, en Occidente se conoce con el nombre del Viejo y el Nuevo Testamento. Con el pasar del tiempo, las tres regiones asentadas en Jerusalén se disputaban el territorio como suyos. Vino la expulsión de los judíos de España en 1492 y al regresar a Jerusalén empezó nuevamente la disputa de esos territorios y llegó un momento en que Jerusalén era la patria de todos y la patria de ninguno. Todos se sienten dueños y responsables de ella y otros juzgan a los otros como invasores y desde esas épocas hasta la actualidad permanecen en conflicto. Por otro lado, en esas épocas el movimiento colonialista de las grandes potencias con ese apetito supremamente voraz, en 1886 se repartieron el continente africano y entonces Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica se repartieron el territorio africano en colonias, arrogándose el derecho de manejar todo el mundo supuestamente porque eran los más civilizados y tenían el dinero y la cultura, sin respetar la idiosincrasia y los estatus jurídicos y administrativos de los pueblos árabes. Se repartieron la torta, empezaron a meter en un mismo saco a tribus que ancestralmente eran enemigas, a sabiendas que en estas tierras supuestamente abandonadas y sin dueño ya se percibía el petróleo bajo tierra, ya se olía a crudo. En este saco pusieron a palestinos e israelitas. Por ejemplo, Inglaterra se tomó a Egipto y otros países se dividieron y repartieron por protectorados. Y en 1916 metieron a las ciudades de Medina y la Meca, conocidas como sagradas por el territorio de los musulmanes, y entre ellos los cristianos, los palestinos, y así organizaron las actuales Siria, Líbano, Jordania, Irak, Palestina, etc. En esa repartición se olvidaron de los judíos exilados en todo el mundo, que empezaron a fundar el movimiento sionista en favor de los judíos ortodoxos que clamaban por volver a Jerusalén. A través del movimiento sionista se pudo repatriar a los judíos más prósperos, que empezaron a comprar tierras, instalaron escuelas, hospitales, centros de investigación, etc., hasta que llegó lo de Alemania nazi, con el holocausto de millones de judíos. Este hecho se produjo en 1929 y sirvió o se gestó la creación del Estado israelita y empezó la guerra formal entre palestinos e israelitas. Estos últimos, los israelitas, después de tantas peripecias y exclusiones, se habían convertido en guerreros diestros, conformaron sus ejércitos y empezaron a tener resultados. Hicieron que esa tierra abandonada de Israel produjera riquezas, y con las remesas de los judíos de todo el mundo y con el apoyo de Estados Unidos, que fingía respaldo por un sentimiento de culpa y por la ambición del petróleo, que era la moneda de curso la más valiosa, empezaron los antagonismos de Israel con Irán, con Irak, con Jordania, con Siria, con Egipto y Palestina. En medio de todo ello se forjaba la idea de unir a los países árabes para desaparecer a Israel, pero no dio resultado. Luego vino la guerra de 1956 e Israel ganó y se anexó territorios. Luego vino la guerra de los 6 días e Israel volvió a ganar y se anexó la Franja de Gaza, con Hamas causante de la guerra actual de Israel y Palestina. La Franja de Gaza, hoy tomada por el terrorista Hamas, ha desatado ataques y réplicas de ambos lados entre Israel y Palestina. Algunos pensadores islámicos en esa época proponían que simplemente les gobierne el Corán para que no exista la intervención de las grandes potencias de Inglaterra, Rusia, Francia, Estados Unidos, etc., porque solo defienden sus intereses corporativos y los negociados por la venta de armas a los países árabes y la apropiación del petróleo. Hoy, en lo que va de octubre del 2023, qué ironía de la vida. Israel y Palestina se saludan deseándose paz, shalom y shalom, shalom y salam, pero en la realidad se mata la paz. Qué tristeza, qué indignación. Y esa paz fue masacrada el 7 de octubre de este año 2023 a partir de las 6 de la mañana aproximadamente. Los terroristas de Hamas aprovecharon el Sabbat
el sábado, que es un día de descanso en Israel, para conseguir reencontrar la paz, su shalom, tan anhelada paz. Pero ese día cientos de personas encontraron la muerte. Algunos fueron masacrados en los búnkers, otros que no son tan religiosos y que estaban disfrutando de una fiesta de música electrónica, un concierto por la paz, también fueron masacrados en el acto. Los terroristas de Hamas entraron con hambre de muerte y lo consiguieron. Mataron sin piedad a gente que se encontraba en los kibbutz. Incendiaron sus casas, secuestraron a más de 100 personas, asesinaron a familias enteras. Su masacre fue bestial, demencial, cometida hacia civiles inocentes, incluidos turistas, hombres, mujeres, ancianos, abuelos, abuelas, jóvenes, niñas, niños y hasta bebés. Todo esto ocurrió según testimonios de algunos sobrevivientes. La gente en el mundo debe movilizarse a favor de la paz y no en contra de uno u otro bando, porque si se debe señalar culpables, son sus líderes de ambas partes en conflicto y de las potencias que solo buscan la venta de armas y apropiarse del oro negro, que a mi juicio son los responsables directos que a su manera han masacrado constantemente a la paz, el salam y shalom, shalom y salam. Sirvió de insumos para hacer este audio y video los partes de la Biblia de Diego Gallegos Rojas y de Néstor Armando Alzate, historiador del mundo árabe. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos.